Recording in progress. Hola, hola, buenas tardes. Sí, se escucha. Buenas tardes, señor. Hola, hola, ¿ahora me escuchan? Sí, ingeniero, ¿escucha? Ya, ok, estaba con volumen bajo, me parece. Ya, ok, entonces, buenas tardes, iniciamos la clase de la materia preparación y evaluación de proyectos. Hoy estamos con la cuenta gratuita, ¿ya? Esto nos pasa cada 2 martes, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, por favor. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Ya. Ok, entonces estamos en el tema número 3 y ya hemos avanzado a la parte de lo que es tamaño del proyecto. Ahora hemos entrado ya a lo que es la localización. Y para eso, un momento, voy a... ya. Voy a abrir las diapositivas. Por favor, un momento. Hasta mientras, quisiera que me comenten, por favor, en qué laboratorio ya están, en qué... son, si no me equivoco, son 3 laboratorios, ¿no? O 4 laboratorios. ¿En qué laboratorio ya están? En el laboratorio 2, Inge. En el laboratorio 2. ¿Y cuántos laboratorios son? Creo que son 3 laboratorios, ingeniero. 3, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, eso, ¿no? No se descuiden del laboratorio, ya, y tampoco de auxiliatura, ¿no? Es la única recomendación, ya. Ok, me confirman, por favor, estoy compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantalla en localización. Ya, y nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Hemos visto el video un video de las zonas económicas especiales, ¿verdad? Ya. Ok, entonces continuamos. Ya, si ya no se produce algo, entonces me confirman, por favor. Ya, ok, vamos a continuar desde aquí. Ya. Entonces, hemos visto, ¿no?, los factores de localización, ¿no? Los factores, y hemos visto este video interesante que era, ¿no?, de cómo habían determinado la localización, ¿no?, por este criterio. Ahora, aquí quiero hacer una pregunta, ya según el video que hemos visto ayer, ¿no?, de las zonas económicas especiales, ¿no?, ¿por cuál de estos criterios ha sido designado, ¿no?, esa zona del sur de México, que era bastante pobre, bastante abandonado, con muchos recursos, etcétera? ¿Será que ha sido elegido por criterios económicos? ¿Será que ha sido por criterios estratégicos? ¿Será que ha sido por criterios institucionales? ¿O será que ha sido elegido por preferencias emocionales del presidente?
de México, ¿no? Haciendo referencia al video de ayer. ¿Por cuál de estos criterios ha sido elegido, ¿no?, la zona sur de México para implementar esas zonas económicas especiales? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien quiere participar? A ver, aquí tenemos criterios estratégicos, y ya que están más cerca de Estados Unidos. Hay un mayor mercado. Ya. Pero estamos hablando, ¿no?, de que el video indica, ¿no?, de que la mayor cantidad de empresas actualmente estaban situadas en el norte de México. A ver, aquí está, en esta parte, ¿no?, del norte de México. Ahora se está haciendo la localización en esta parte. ¿Por qué razón? Si el mercado está allá. Ya. Aquí tenemos la respuesta de García, ¿no? Pero ¿no? Está bien. Su respuesta. Dice, por criterios estratégicos y ya que está más cerca de Estados Unidos. Dice, ¿no? Aquí, por cuestiones estratégicas, sí está situada en esta parte, ¿no? Porque está más cerca del mercado, ¿ya? Pero también por cuestiones estratégicas, también ahora se va a situar aquí, ¿no? Por cuestiones estratégicas en bien del desarrollo. Aquí dice, la estrategia económica es la salida a mar. Tiene más amplio comercio. Ya, eso también es otro factor, ¿no? Fíjense que aquí, ¿no?, estos puntos, ¿no?, aquí dice son las zonas económicas especiales, ¿no? Y todas están a las orillas del mar, ¿no? Bueno, si nosotros tuviéramos mar, seguramente sería lo mismo, ¿no? Pero aquí ustedes pueden ver, ¿no? Por cuestiones estratégicas, siempre, ¿no?, las ciudades grandes están generalmente a las orillas del mar, ¿ya? Ok, muy bien, Alejandra, Murillo y nos participó ver García, ¿no? Ya, ok, entonces, por cuestiones estratégicas, ¿no? Entonces, es un ejemplo para mostrar cómo se localiza por cuestiones estratégicas. Hoy es 28 de septiembre. Ya. Muy bien, entonces, continuamos. A ver, vamos a anotar a García primero. García, muy bien, y participa cada vez, ¿no? ¿Y a quién más está? Alejandro, Murillo. Entonces, les voy a pedir que siempre antecedan su apellido, por favor, ¿ya? Ya, ok, entonces seguiremos. Ya. Entonces, los factores que influyen en la localización, ¿ya? Entonces, hemos visto, ¿no?, ya los factores, pero ahora las alternativas para instalar una planta, ¿ya?, deben compararse en función de las fuerzas ocasionales típicas de los proyectos, ¿ya? Entonces, al igual que en este ejemplo, ¿no?, les había dicho, ¿no?, que que el océano son como unas grandes autopistas. Generalmente siempre se sitúan al borde de una carretera, ¿no?, porque son los medios de transporte. Si ustedes van por aquí, ¿no?, hacia la carretera Cochabamba, hay varias empresas que están, tal vez no sobre la carretera, pero sí cerca a la carretera, ¿no? Hacia La Paz igual. Ahora, hacia este lado de Potosí, también, ¿no?, después del retén de Bichuloma, hay varias plantas que se están montando, ¿ya? Varias plantas y que están muy cerca de la carretera, ¿no?, y que están en lugares despoblados, ¿no? Entonces, esos son, ¿no?, las fuerzas ocasionales típicas de los proyectos. ¿Ya? Entonces, estas se pueden clasificar en factores globales, ¿ya? Como por ejemplo, los medios y los costos de transporte, ¿ya? Los medios de transporte
son importantes, ¿no? Los marítimos, los pluviales, ¿no? Los terrestres, los aéreos, etcétera, ¿no? Esos son importantes, ¿no? Cuando se hace, ¿no? Cuando se hace algún proyecto, ¿no? Ahora, la disponibilidad y costo de mano de obra, ¿ya? La disponibilidad. Por ejemplo, ¿no? Esas plantas que están instalando cerca aquí del retén de Bichuloma, en la carretera Potosí, ¿no? Están bastante cerca de la ciudad. ¿A cuántos minutos? Están a no más de 15 minutos de la ciudad, ¿no? Eso es bastante cercano. Entonces se puede movilizar mano de obra ahí, ¿no? Pero los costos de transporte para la planta de cemento son un poco más altos, ¿no? Son un poco más altos, pero no tan altos. Pero por cuestiones, ¿no? del suministro de materia prima, ¿no? La empresa de cemento está ahí, ¿no? Entonces hay que movilizar. Algunos proyectos están más distantes, ¿no? Como San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Que está donde el yacimiento igual, ¿no? O el proyecto de litio, ¿no? Que la planta está donde el yacimiento. Entonces hay que movilizar, ¿no? Es que no hay otra opción, ¿no? Para esa planta, más que el lugar donde están los yacimientos. Entonces hay que movilizar. Ahora, ¿habrá disponibilidad de mano de obra en el salar, por ejemplo? No, sí hay, pero no es calificada, ¿no? Eso es lo malo, ¿ya? No es calificada. Sin embargo, por ejemplo, empresas más grandes como San Cristóbal se han dado, ¿no? A la tarea de capacitar a los pobladores, ¿no? Y, y tal vez una característica, ¿no? Es que los mismos pobladores, ¿no? Al ver eh, que se ha iniciado un proyecto tan grande, ¿no? En un pueblo como San Cristóbal que estaba, entre comillas, abandonado, ¿no? Han retornado y han pedido no, incluirse en la empresa, ¿no? Y los han capacitado, etcétera, ¿no? Okay. Cercanía a las fuentes de abastecimiento, ¿no? Entonces, las empresas mineras, ¿no? Siempre están donde está la fuente de abastecimiento, ¿ya? Ahora, las empresas de sal, por ejemplo, algunas sí están, ¿no? En las fuentes de abastecimiento, ¿no? Como Colchane, Coipasa, etcétera. Están ahí, ¿ya? Pero no son muchas, ¿ya? La mayoría está aquí, en Oruro, en la zona sur, son sobre la circunvalación, ustedes pueden ver. Pero también hay empresas que están en Cochabamba, ¿ya? Que llevan la materia prima hasta Cochabamba y prefieren procesarlo ahí, ¿no? Cerca del mercado. Entonces, bueno, son distintos factores ¿no? Que determinan la localización. Cercanía al mercado, ¿no? De las empresas de sal que están en Cochabamba, hay también en Santa Cruz empresas de sal. Son más reducidas, pero su mercado está ahí, ¿no? También hay empresas de sal que operan aquí en Oruro y exportan hacia Brasil, ¿no? El costo y disponibilidad de los terrenos, ¿no? ¿Cuánto será que cuesta un terreno en Coipasa, ¿no? ¿Cuánto será que cuesta un terreno aquí en Oruro? ¿Y cuánto sobre la circunvalación? ¿Y cuánto será? ¿Qué cuesta un terreno en Santa Cruz en el parque industrial, ¿no? Latinoamericano? Entonces, el costo ya del terreno es importante. Y no solo el costo, también la disponibilidad, ¿no? De eso, ¿no? Ahora, a ver, tal vez está más adelante, no está, ¿ya? Ahora, también hay, ¿no? El problema del medio ambiente, ¿no? En las empresas que están aquí, en Oruro, ¿no? Tomando como ejemplo las empresas de sal, por ejemplo, ya estos tienen bastantes problemas en el tema de la contaminación, ¿no? Pero por los polvos que generan, ¿no? Los polvos que generan de sal, generalmente son evacuados por las chimeneas, ¿no?
y se depositan en los techos de los vecinos, ¿no? Y esto genera mucha corrosión en los techos de los vecinos y ahí tienen un problema, ¿no? Algunas empresas han implementado algunos filtros antes de esta salida, pero igual persiste el problema. Yo sé que ese problema no hay, ¿no? En lugares alejados como Coipasa, por ejemplo, ¿no? Y seguramente será más intenso en lugares como Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso. Ahora, la topografía de suelos, ¿ya? La topografía de suelos es bastante importante, ¿ya? Entonces, hay empresas que requieren, ¿ya? Hay algún estudiante de metalurgia y aquí, a ver, si hay, quisiera preguntarle, ¿por qué los ingenios mineros, ¿ya? Siempre se sitúan, voy a hacer un gráfico, a ver, también, ¿no? De alguien del curso, ¿por qué se sitúan siempre en las colinas ahí? ¿No? Ahí está el exceso. Voy a tratar de dibujar y aquí siempre está, ¿no? La planta. Ahí está. La planta de concentración, ¿no? Por aquí ingresa la materia prima. Ya. ¿Por qué será que es tan importante la topografía de suelos para los ingenios de concentración de minerales? A ver si hay algún metalurgista que nos pueda explicar, o también alguien, ¿no? Del curso. ¿No? ¿Por qué será este factor tan importante, ¿no? De la topografía, ¿no? Porque la mayoría de los ingenios mineros que yo he conocido siempre están, ¿no? En el cerro, ¿no? Aquí. A ver, aquí tenemos una respuesta, dice... Ingeniero, por el caudal del agua y también podría ser por la geografía de los cerros, para no contaminar más a la población que está cerca al ingenio. Ya, a ver, quisiera que un poquito más complementes tu respuesta porque ya hay, ¿no? Aquí están las casas y todo. Aquí hay casas, ¿no? Pero siempre están en la colina, ¿ya? Quisiera que un poquito más complementes tu respuesta. Aquí dice, a ver, es por la zona enriquecida de minerales. A ver, vamos a esperar un poquito más. ¿Alguna otra respuesta? No. Esto sucede peculiarmente en ingenios de concentración y no sucede en no respecto a la minería. Sí, adelante. Creo que es porque, bueno, eso lo he escuchado a un ingeniero hablar, que construyen en los cerros porque cuando entra el mineral por las chancadoras, entonces tiene que triturarse poco a poco abajo para que salga la lama del estaño o de cualquier material. Es lo que algo le he entendido una vez a un ingeniero. Ya, eso es totalmente correcto. ¿Cuál es tu nombre? Choque Maldonado, Elizabeth Duxan. Ya, Choque Maldonado, Elizabeth Duxan. Ok, también hablaba de las mesas de concentración y de las celdas de flotación, entonces poco a poco baja el estaño hasta que tengan una materia, algo así. Ya, muy bien, Elizabeth. Y bueno, es tu segunda participación. Aquí vamos a agregar 2 puntos para que sigas participando, ¿no? Y usando el micrófono. Casi nadie quiere usar el micrófono. Ya. Ok, y la razón es la siguiente, ya, es para aprovechar la geografía, ¿no? La caída libre, ya, es para evitar transportar el mineral, ¿no? Porque la carga entra por arriba, ¿no? Y por gravedad, no, esta avanza de un proceso a otro proceso, ¿no? Avanza, aquí está, ¿no? Aquí está el depósito de materia prima, ¿no? Las volquetas, ¿no? Que llegan con los drones, ¿no? Aquí está la chancadora,
¿no? Aquí está la molienda, ¿no? Aquí está, etcétera, ¿no? Y todos los procesos, ¿no? Van cayendo por gravedad, ¿no? Porque transportar mineral es bastante costoso, ya porque es pesado, ¿no? El mineral. Entonces ellos aprovechan la gravedad, ¿no? Para que la materia prima se desplace y salga por debajo como ya, ¿no? Como mineral concentrado, ¿no? Porque hay que bombear pulpa, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Que los ingenios siempre se sitúan en las colinas, ¿no? Si ustedes van por la circunvalación, por aquí atrás, por Itos, ¿no? Ahí van a ver un ingenio bastante antiguo que está ahí en la colina, ¿no? Si tienen la oportunidad de viajar, ¿no? A Catavi, Guanuni, o por centro minero Popo, por ejemplo, siempre están en la colina, ¿no? Entonces, para algunos proyectos es muy importante la topografía de suelos, ¿no? Entonces, este es otro factor también, ¿no? Que influye mucho en la localización. Ya. Ok, vamos a usar esto. Otro factor, la estructura impositiva y legal, dice, ¿no? Ya. Y también legal. Entonces, bueno, depende del lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, generalmente hay empresas, ¿no? Las que quieren operar legalmente con todas las reglas de la ley, ¿no? Entonces se instalan, ¿no? Cerca de la ciudad, etcétera, ¿no? Donde les van a hacer cumplir las cuestiones legales, ¿no? Con los trabajadores, con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, y no tienen ningún problema en cumplir eso, ¿ya? Pero hay algunas empresas que prefieren situarse lejos de la ciudad, ¿no? Lejos de la ciudad donde las personas no saben de sus derechos laborales, que nadie les va a controlar, ¿no? La contaminación, etcétera. Que más bien los del lugar están agradecidos en que lleven un proyecto ahí, ¿no? Porque es fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, la estructura impositiva y también las cuestiones legales es un factor también, ¿no? Para determinar la localización, ¿no? Pero no siempre es así, ¿ya? En lugares alejados también hay inseguridad jurídica, no, hay otra palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una empresa de chinos, yo tenía amigos chinos, ¿no? Que me contaban, ¿no? Que antes de Vinto, donde estaban ahora, estaban ellos situados en el yacimiento, estaban en un lugar que está sobre la carretera Oruro-Uyuni, que es Cebarullo, más adentro, ¿no? Donde estaban ahí bien trabajando y los pobladores, ¿no? Con excusas, ¿no? Les han expropiado, ¿no? De todo, ¿no? De sus terrenos, máquinas, ¿no? Que apenas que esto que veo han podido sacar, ¿no? Apenas, ¿no? Que los comunarios se han apropiado prácticamente, ¿no? Les han votado, ¿no? Entonces la inseguridad jurídica también es alta, ¿no? En esos lugares, ¿no? Entonces, y más si estamos con un gobierno, ¿no? Socialista, etcétera, entonces es mayor todavía, ¿no? Entonces hay que ver también, ¿no? Esa estructura impositiva y las reglas, ¿no? Que rigen ahí, ¿no? En torno a los aspectos legales. ¿Sí? Esto vamos a ver un poquito más profundamente en el tema 5, ¿no? De aspectos legales. Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. ¿Sí? Aquí me está saliendo un mensaje que tenemos 10 minutos más. Entonces, si se corta, por favor, vamos a conectarnos al mismo link, por favor. Entonces, la disponibilidad de agua, ¿ya? Entonces, la disponibilidad de agua, ¿no? Para distintos procesos es bastante importante, ¿no? Para concentración de minerales, para elaboración de alimentos, etcétera, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Y de repente para algunas no, ¿ya?
A ver si leo aquí la lista de sus proyectos, este paralelo B. Entonces aquí me doy cuenta que para los paneles solares, a ver, agua no, energía sí, otros suministros sí, ¿no? Energía tal vez no, ¿no? A pesar que es implementación, ¿no? Ya, a ver, para las duchas solares aledañas, ¿no? Más la parte tecnológica, ¿no? Algún proyecto que necesite mucha agua, a ver. Centros de creativo, ¿no? Para la ciudad de Oruro. Entonces ellos necesitan agua, ¿no? Porque van a tener, me imagino, ¿no? Que van a tener fuentes de, ¿no? Fuentes de aguas o algo, ¿no? Para los servicios mismos, ¿no? Servicios básicos para sus visitantes, ¿no? Van a requerir agua. ¿Qué más? A ver, aquí para la planta de producción de basas de grajeados de chocolate, ¿no? Necesitan agua de buena calidad, ¿no? Pues eso, ¿no? Entonces, para algunos proyectos es bastante importante esto del agua, ¿ya? Y para otros, no. Sin embargo, para otros es bastante importante esto de la energía, ¿ya? Por ejemplo, para empresas de fundición, ¿no? Entonces, esto es bastante importante, ¿no? La energía, ¿no? Energía trifásica, ¿no? Que esté disponible, ¿no? Por ejemplo, les comentaba, ¿no? Que en algunos lugares de las provincias, bueno, la energía es suficiente para hacer funcionar, ¿no? Un foco, una televisión celular, etc. Pero no es para usar máquinas, ¿no? Si uno intenta usar, ¿no? Algún arco eléctrico, alguna bomba de agua, entonces no le da, ¿no? Esa energía. Otros suministros, ¿no? Ya. Las comunicaciones, ¿ya? A pesar que no, las comunicaciones están un tanto avanzadas en el país, ¿no? No hay lugar, tal vez, o hay pocos lugares, ¿no? Donde no exista, ¿no? Las comunicaciones, ¿no? Pero no solo estamos hablando de las comunicaciones, ¿no? De las comunicaciones telefónicas, ¿no? También de otro tipo de comunicaciones, ¿no? Donde llegue encomiendas, etcétera. Ya, la posibilidad de desprenderse de los desechos, ya, esto es bastante importante, ya. Bueno, hay lugares donde se puede desprender fácilmente de los desechos y otros no, ¿no? Esto también depende, ¿no? Es por eso, ¿no? Que aquí en Vinto, ustedes han de ver, ¿no? Que hay grandes áreas de escoria, ¿no? De escoria, etcétera, ¿no? Bueno, cuando se ha instalado la planta de Vinto, no había, ¿no? Ahí ninguna casa, pero ahora está llena de casas, ¿no? Entonces ya se restringe esto, ¿no? Ahora, las cuestiones ambientales también están bastante avanzadas, ¿no? Hace 30 años, hace 40 años, no se hablaba, ¿no? Esto de la responsabilidad ambiental, no había ni la ley, ¿no? Bastaba con deshacerse de los desechos, depositándolos, ¿no? En algún lugar. Ahora uno tiene que hacer tratamientos, ¿no? Es más, ¿no? Se contaminaba mucho los ríos, ¿no? Con agua de los ingenios, ¿no? Pero ahora las empresas mineras hacen, ¿no? Tratamiento de esa agua y hacen recirculación de esa agua, ¿ya? Entonces, esto es bastante importante también, ¿no? Entonces, como habrán visto, son distintos factores globales, ¿no? Que inciden en la localización del proyecto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo usar una técnica, ¿no? Ah, ¿no? Haciendo énfasis en estos factores globales. Ya, sí. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces puede escribir, ¿no? Aquí. Ya. Los factores que influyen en la localización. Ya, a ver. Ya. Ahora, hay factores, ¿no? A ver, estos factores casi eran, ¿no? Relacionados con el proceso productivo. Hay factores que no están relacionados con el proceso productivo, ya, y que condicionan también
la localización, ¿ya? Entonces, estos son, ¿no? Hay tres factores ambientales. Ya. La disponibilidad y la confiabilidad de sistemas de apoyo, ¿ya? Las condiciones sociales y culturales, las condiciones legales y políticas, ¿no? Algo hemos adelantado de esto, ¿no? Entonces, son tres condiciones, son tres factores que no están relacionados con tu proceso, ¿no? Que no son internos de la empresa, del proyecto, sino son externos, ¿ya? Los sistemas de apoyo, dice, ¿no? Que son esa provisión, ¿no? De insumos, ¿no? Como el agua, energía, etcétera, ¿ya? Otro, las condiciones sociales y culturales, ¿no? Entonces, a veces es bastante, ¿no? Bastante, si algún proyecto, ¿no? O desea invertir, a ver, alguien quisiera invertir en estos momentos en Venezuela, ¿ya? Habrá empresas que están invirtiendo ahora en Venezuela, o están invirtiendo, ¿no? O habrá habido empresas hace 15 años que querían invertir en Cuba, ¿no? De repente no ven. Es que las condiciones sociales son bastante importantes, ¿no? Es por eso, ¿no? Que aquí en Bolivia no vemos, ¿no? Empresas grandes, ¿no? Como General Electric, 3M, etcétera, ¿no? Empresas grandes, porque no es tan atractivo, ¿no? Incluir, no es tan atractivo invertir en Bolivia, ¿ya? Desde que se ha dado, ¿no? La nacionalización, ¿no? Pero más antes de la nacionalización había otra estrategia, ¿no? Del gobierno anterior, que era la capitalización, ¿no? Bueno, que le llamaban privatización, ¿no? Pero más que privatización, no era capitalización, ¿no? Porque no había inversión para las empresas, ¿no? Las empresas estaban muriendo. Es por eso que el gobierno ha visto, ¿no? Lo más conveniente capitalizar, ¿no? Que era como privatizar, pero era para atraer inversiones extranjeras, ¿no? Es decir, ha vendido a las empresas, bueno, así lo ha visto el país, pero más que vender era atraer, ¿no? Inversionistas, ¿no? Entonces, eso ha pasado en 1900, no estoy muy seguro, ¿no? Pero años después de eso ha pasado lo que es la capitalización, la nacionalización, ¿no? Es decir, lo que les hemos vendido hace 10 años o 15 años, ahora el Estado les estaba quitando, ¿no? Eso es la nacionalización, ¿no? Ahora la mayor cantidad de las empresas estratégicas las está manejando el gobierno, ¿no? Y estén ustedes seguros de aquí a otros años más, a 20 años, 15 años, no sé yo, bueno, se va a dar un punto de que estas empresas ya van a ser van a estar a pérdida que va a ser necesario otra vez, ¿no? Capitalizarlas o privatizarlas, o como le vean, ¿no? Entonces, son ciclos que pasan, ¿no? Que hemos visto en el tema 1, son ciclos económicos, ¿no? Las condiciones sociales y culturales son importantes. En Bolivia es un país muy cultural, ¿no? Muy cultural, tal vez el más cultural de América Latina, ¿no? No estamos enraizados en la cultura, ¿no? Ok, les voy a pedir que se vuelvan a conectar, por favor. Ya nos queda menos de un minuto y nos volveremos a conectar en el mismo link. Recording stopped.
Recording in progress. Ok, entonces continuamos con la segunda parte de esta clase. Ya, ahora voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que se está compartiendo mi pantalla? Ya, gracias. Entonces, aquí, ¿no? Estamos en las condiciones culturales, ¿ya? Las condiciones culturales, ya, aquí también están las costumbres, ¿no? Por ejemplo, les estaba diciendo, ¿no? Que Bolivia es un país bastante arraigado en la cultura, ¿no? Entonces, como yo trabajaba con ductos de gas, ¿no? Generalmente se contrata, ¿no? A los trabajadores del lugar, ¿no? Entonces, bueno, esto es bastante económico, ya. Ya, esto es bastante económico, ¿no? Pero cuando sucede, ¿no? Cuando hay una fiesta patronal, ¿no? Entonces los trabajadores no son fieles, ¿no? Es como el carnaval, ¿no? El carnaval está tan arraigado que prácticamente, ¿no? Una semana no se trabaja, ¿no? Es lo mismo que en Todos Santos, ¿no? Entonces los trabajadores son, no, y no solo los trabajadores, los bolivianos somos bastante culturales, ¿ya? Las consideraciones legales y políticas, ¿ya? Bueno, de esto ya he explicado, ¿no? En la anterior diapositiva, y voy a explicar más en el tema número 5. Ok. Continuamos aquí. Ya. Ahora ya conocemos, ¿no? Los factores que inciden en la localización, ¿no? Ya conocemos los factores. Ahora vamos a usar distintas técnicas, ¿no? Que nos van a permitir, ¿no? Determinar la localización, la mejor localización, ¿no? Pero haciendo énfasis en esos factores que hemos visto, ¿ya? Y también en otros tal vez, ¿no? Que seguramente irán surgiendo, ¿no? Entonces, hay 3 métodos, los más conocidos, ¿ya? Los más aplicables, ¿no? Y cada uno tiene una cierta característica, ¿no? Y se puede aplicar a distintas etapas del proyecto. Entonces, uno es el método por factores no cuantificables, ¿ya? Aquí tenemos los factores, ¿no? Los factores. Entonces, ya conocemos cuáles son los factores, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no? Que no se puede cuantificar. Aquí tenemos los factores, ¿no? Ya. Aquí nos dice, ¿no? Factores no cuantificables, ¿no? Que no se pueden medir. Entonces, estos son, ¿no? Estos son subjetivos, ¿ya? Son técnicas subjetivas utilizadas para emplazar. Solo tienen en cuenta factores cualitativos, ¿ya? Y no cuantitativos, ¿ya? Y no cuantitativos que tienen mayor validez en la selección de la macrozona que en la ubicación específica. Entonces, estos factores no cuantificables nos dice que son subjetivos, ¿no? Que son factores cualitativos que no se pueden medir, ¿ya? ¿Alguien me podría dar, por ejemplo, 3 factores subjetivos o cualitativos que no se puedan medir? Así, de los más raros incluso, ¿ya? Como, ¿cuáles serían esos factores subjetivos, ¿no? O cualitativos que no se puedan medir en la localización de un proyecto? ¿Ya? Entonces, hasta que escriban, entonces estos factores, ¿no? Dice que nos sirven, ¿no? Para determinar, ¿no? La macrozona, ¿ya? Es decir, esa zona geográfica, ¿no? Grande, ¿no?
Por ejemplo, va a estar situado en el oriente del país, ¿no? O va a estar situado en Asia Oriental, ¿no? O como el ejemplo, ¿no? De ayer, en la zona sur de México, ¿ya? Entonces, este método nos sirve solamente para determinar la macrozona, ¿ya? Solamente para eso, ¿ya? Y no así la zona específica. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ahora el otro método nos dice, ¿no? El método cualitativo por puntos, ¿ya? Cualitativo por puntos. Entonces, esto consiste en definir los principales factores, ¿ya? Determinantes de una localización, ¿no? Vamos a identificar, ¿no? Cuáles factores son importantes en esa localización, ¿ya? Nos recordemos que cada localización es bastante particular, que cada proyecto es particular, ¿no? Y seguramente no los factores que inciden en el proyecto, en un proyecto no serán los mismos, ¿no? Para el otro proyecto. Entonces vamos a identificar de toda la lista que hemos visto, ¿no? En anteriores diapositivas, vamos a identificar cuáles son los que aplican a ese proyecto y les vamos a asignar valores ponderados de peso relativo. Es decir, les vamos a asignar un puntaje, ¿no? Arbitrariamente les vamos a asignar un puntaje de acuerdo, pero a la importancia que tenga, ¿no? Ese factor en esa localización. ¿Ya? Seguramente, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían esos factores? Esos factores, ¿no? Esos factores principales en este punto, ¿ya? Ok, entonces, como no hay respuestas aquí, ¿no? Los factores subjetivos, ¿no? Son factores subjetivos que podrían ser, ¿no? Los factores culturales, por ejemplo, ¿ya? Los factores culturales que podrían ser, ¿no? Alguna creencia, ¿no? Alguna tradición, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El decir que una localización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como alguien decía, ¿no? Que esté enfocado, no sé. Son esas cosas, ¿no? Son esas cosas, ¿no? Que son, ¿no? Factores subjetivos, ¿no? Que vienen de la subjetividad, ¿ya? Mientras que los factores, aquí los factores principales, no objetivos ya, son ¿no? Como la producción de agua, de energía eléctrica, de caminos, etc. Esos ya son factores objetivos que se pueden medir, ¿no? Uno puede medir, ¿no? El acceso de los caminos, por ejemplo, ¿no? O puede la disponibilidad de mano de obra igual, lo puede medir, ¿no? Esos son factores ya objetivos. Aquí hay algo que nos está... Ya, ok. Entonces, ¿no? En este método cualitativo por puntos vamos a definir cuáles son los factores principales para nuestro proyecto y les vamos a dar una calificación. El otro método es el mejor método, ¿no? Es el método de Bronquitson, ¿no? Que ustedes lo pueden encontrar en cualquier libro, ¿no? De preparación y evaluación de proyectos. Aquí en su libro del doctor también hay muchos ejercicios, ¿no? De respecto a esta localización, ¿no? Bueno, ayer me olvidé avisarles, ¿no? Que en este libro hay ejercicios de tamaño versus el mercado, de tamaño versus la tecnología, de tamaño versus aquí también hay en el 3.6 está el ejemplo, ¿no? De tamaño por economías de escala, ¿no? Eso lo pueden ver. Ahora, si ven, ¿no? Desde el ejercicio 3.7 ya están, ¿no? Los ejercicios de localización y están ahí, ¿no? Por el método cualitativo por puntos, el 3.8, que lo pueden ver, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer también ejercicio de eso, ¿no? Pero
aquí está, ¿no? Hay ejercicios resueltos. Y también hay la explicación bastante detallada que he encontrado en el Nasir Zappa, que está bastante bien explicado ahí, ¿no? Este método de Brown Gibson, más que todo. Entonces, este método de Brown Gibson es una combinación de las anteriores, ¿ya? Entonces, esta combina, ¿no?, los factores no cuantitativos, no cuantificables, ¿ya?, y los factores, ¿no?, que se pueden medir, ¿no?, en un solo método, ¿ya? Por eso es el que mejor se aplica, ¿no? Entonces, estos factores, ¿no?, es una combinación donde se les cuantifica, ¿ya?, los factores subjetivos y se les asigna valores ponderados de peso relativo y se calcula, ¿no?, cuál puede ser, ¿no? Valores ponderados de peso relativo y de importancia también, ¿no? ¿Qué tan importante van a ser los factores objetivos? Los separa, ¿no? Ya. Vamos a ver con un ejemplo. Ya. Vamos por el primer método. Ya, el primer método es de... Ya. El método por factores no cuantificables. Ya. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, antecedentes industriales, ¿no? Antecedentes industriales, factor preferencial, factor dominante, ¿no? ¿Cuántas empresas había ahí, no? ¿Alguna vez han trabajado empresas aquí, no? Y si es que había, ¿por qué se han ido, no? No, como esa pregunta, ¿no? ¿Por qué se han ido de aquí los chinos, no? ¿Por qué se han ido? ¿Que ha fallecido el dueño, no? ¿O los herederos no se han hecho cargo? Pues que estaban con muchas deudas, ¿no? Pues que algo ha pasado, ¿no? Algo ha pasado que por qué había antes y por qué ya no hay ahora, ¿no? O por qué nunca ha habido, ¿no? Entonces hay sectores, ¿no?, donde tienen bastantes recursos, ¿ya?, naturales. Hay una región en Uyuni que tiene, ¿no?, bastante este mineral de hierro que se llama hematita, ¿ya? Hay bastante hematita, ¿no? Pero los pobladores no dejan, ¿no?, que nadie explote ese lugar, porque para ellos es sagrado, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? Ahora, también al salir de Yayagua hay unos sesos de color verde, de color café, ¿no? Entonces, eso es hematita, ¿no? Porque es mineral de hierro que se está oxidando, ¿no? Es como piedra, bastante dura, ¿no? Pero igual, ¿no?, que está ahí. Factor preferencial, ¿no? Aquí hemos puesto el ejemplo, ¿no?, del factor preferencial o el factor preferencial, ¿ya? Que no, alguien que quiere situar una planta, una empresa, ¿no?, en el lugar donde ha nacido, ¿no? O tal vez lo quiere situar aquí cerca de Machacamarca porque ya tiene, ¿no?, ahí bastantes extensiones de terreno y que la alcaldía no le va a poner ninguna objeción porque el alcalde es su amigo, ¿no? Entonces, un factor preferencial. Otro factor dominante, ¿no? Que esto tendría que ser ahí, sí o sí, ¿no? Como las empresas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, el proyecto de Coricollo estaba, ¿no?, ¿qué tal es que se llama? ¿Qué se llama esa zona? A ver, se me ha ido de la cabeza, ¿no? ¿Qué era? Bueno, no me acuerdo, aquí atrás en la ciudad. Bueno, se me fue el nombre, ¿no? Bueno, esa empresa minera está ahí porque el yacimiento está ahí, ¿no? Ya. Ahora, en este factor industrial, ¿no? Este factor nos dice, ¿no?, que si, ¿no?, supone, ¿no?, que si en una zona se instala una planta de industria similar, esta será adecuada para el proyecto, ¿ya?
Eso también es antecedentes industriales, ¿no? Este es el factor, ¿no? De las economías de escala, ¿no? ¿Ya? Ahora, aquí dice, ¿no? Por ejemplo, una planta está situada, ¿no?, en ahí, entonces es el lugar propicio para instalar otra planta similar, ¿ya? Por ejemplo, en Chayapata hay bastantes empresas, ¿no?, de quinoa, ¿ya? Hay bastantes empresas de quinoa y hay ahí, ¿no?, por alguna razón, ¿no? Y alguien ve, ¿no?, ahí una empresa de quinoa y dice, si aquí hay bastantes empresas de quinoas, entonces es un lugar propicio para instalar una empresa más de quinoa ahí, ¿no? Entonces, la razón de eso es porque es una localidad capital y todos convergen en esa población, ¿no? Entonces, además que hay caminos, ¿no? Entonces, una empresa se sitúa ahí y otra, y otra, y otra, etcétera, ¿no? Ahora, dependerá, ¿no?, de la alcaldía, ¿no?, de Chayapata, que pueda crear hasta un parque industrial, ¿no? Y así es como se forman los parques industriales, ¿ya? Ok, pasemos, se acabó esta parte, ya. El método por factores no cuantificables. Ya, seguimos. Entonces, el criterio del factor preferencial, dice, ¿no?, que se basa en la selección, en la preferencia personal de quien decide, ¿no?, de quien debe decidir, ¿ya? Entonces, este factor, ¿no?, es una preferencia personal, ¿no? Independientemente de lo que diga, ¿no?, el proyectista o el analista del proyecto, ¿no?, que se debe situar por cuestiones económicas aquí, ¿no? Pero el inversionista quiere situarlo ahí, ¿no? Y él es el que decide, ¿no? Finalmente, él es el que va a coser, ¿no?, con los gastos, ¿no?, con los gastos de la instalación y de la operación inclusive, ¿no? Pero quiere instalarlo ahí, ¿no? Entonces, a veces es, ¿no?, el hecho de haber nacido ahí, tal vez el deseo de vivir en ese lugar, ¿no? Etcétera, ¿no? Que puedes delegar, ¿no?, los estudios económicos, todo, ¿no? Y decide adoptarlo ahí, ¿no? Entonces, es el factor preferencial, ¿no? Ya. Otro, el criterio del factor dominante, ¿no? Ya. Entonces, esto más que una técnica es un concepto, ¿no? Entonces, ya que otorga alternativas, ya que no otorga alternativas a la localización, ¿ya? Como les estaba diciendo, ¿no? ¿Dónde va a estar la empresa minera? Va a estar donde está el yacimiento, ¿ya? No me puedo acordar todavía, ¿no? Esa localidad, ¿qué se llama, no? Ese que está aquí detrás de la ciudad. Eh, a ver si alguien me puede hacer un recuerdo. No me acuerdo. Ya. Ya. Entonces, estas empresas están situadas donde está, ¿no?, el yacimiento, ¿ya? Entonces, este es un factor dominante al punto, ¿no?, que la única alternativa sería no instalar, ¿no? No instalar. Esa sería la única otra alternativa, ¿no? Ya. La joya, ¿no? La joya, ya me acordé, ¿no? La empresa, ¿no?, minera se sitúa en La Joya porque el yacimiento está ahí, ¿no? O la planta de separación, ¿no?, de líquidos de Santa Rosa está en Santa Rosa porque el pozo está en Santa Rosa, ¿no? Ya. Vamos por el método cualitativo por puntos, ¿ya? El método consiste en definir los principales factores dominantes de una localización y asignarles valores ponderados de peso relativo, ¿no?, según la importancia, ¿no?, lo que ya les habíamos dicho, y sumar, ¿no?, las calificaciones ponderadas, ¿no?,
que permiten seleccionar una localización, ¿no? Que tenga el mayor puntaje. Ya. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son, ¿no?, los pasos que se siguen para usar este método, ¿no? Entonces el paso 1 es definir los principales factores dominantes del proyecto. Ya, ese es el paso 1, ¿no?, como habíamos dicho. Ahora, en el paso 2 les vamos a asignar valores ponderados de pesos del archivo. Les vamos a asignar un peso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El qué tan importante es el agua, ¿no? Para mí, ¿no? ¿Qué tan importante es la energía eléctrica? ¿Qué tan importante es la mano de obra, ¿no? ¿Y cuál de estos tiene mayor peso para mí, ¿no? ¿Será el agua? Le pondré un 30%, 50%. Y energía le pondré un 30% y mano de obra le pondré 10%, ¿no? Entonces, de tal modo que sumados den 100%, ¿no? Paso 3, determinar una calificación a cada factor en las localizaciones, ¿no? Una calificación, ¿ya? Multiplicar el peso del activo por esa calificación. Recuerden ustedes que estos dos ya los he asignado yo, ahora voy a multiplicar esos dos en cada localización. Y después voy a sumar las calificaciones ponderadas y voy a elegir el mayor puntaje, ¿ya? Vamos con el ejemplo aquí. Ya. En el paso 1, ¿no? En el paso 1 vamos a hacer esto, ¿no? Que hemos dicho que vamos a determinar los factores, ¿no? Los factores, ¿no? Determinantes del proyecto. Materia prima, cercanía al mercado, los costos de insumo, el clima, la mano de obra disponible, ¿no? Eso. Les vamos a asignar en el paso 2 valores ponderados de pesos del activo, ¿no? Aquí está el peso. ¿Ya? Como ya tengo estos factores, ¿no? ¿Qué tan importante para mí es, ¿no? La materia prima, 35%, ¿ya? ¿Qué tan importante es la cercanía al mercado? ¿Ya? 10%. Le voy a colocar 0.10. ¿Ya? ¿Qué tan importante es ¿no? ¿O qué peso tiene, ¿no? Los insumos, 25%, la mano de obra disponible, aquí está repetida, aquí es materia prima, ¿no? Aquí es mano de obra. Y el clima, ¿no? ¿Qué tan importante será el clima, ¿no? Para empresas de lácteos, por ejemplo, ¿no? Ya. De tal modo que los pesos sumen 100%, ¿no? Es por eso que aquí suma 1, ¿ya? Ahora también se puede trabajar, ¿no? Con factores que no sumen 1%, ¿ya? Pero que sí aquí haya una suma, ¿ya? Eso vamos a verlo más adelante. Ahora, vamos a determinar una calificación a cada factor en cada localización, ¿ya? Aquí ya tengo lo que es la localización A, ¿ya? Aquí tengo lo que es la localización B, y aquí tengo lo que es la localización C, ¿ya? Hablemos de empresas de lácteos, ¿ya? De lácteos, ¿ya? Estamos hablando de empresas de lácteos. Ya. Lácteos, ¿no? Ya. Entonces, si hablamos de empresas de lácteos, ahora que, ¿no? Ya sé, para mi proyecto, ¿no? Antes de hablar de cualquier localización, de cualquier alternativa, yo voy a asignar estos pesos, ¿ya? Estos pesos a cada factor, ¿no? Ahora, a ver, requerimos la participación. A ver, en la zona, a ver, aquí voy a tener que colocar los lugares, ¿no? Ya. Un momento, por favor. Tal vez se nos vaya la hora, pero vamos a tener que hacerlo.
Ya. Aquí vamos a colocar un lugar donde sea, a ver, vamos a colocar Gibraltar. ¿Ya? Va a ser la primera, ya la segunda posible localización va a ser aquí, la tercera va a ser aquí, no sé, tal vez que sea Chayapata, ¿no? Ya. Y otra localización que sea aquí, ya. Otra localización que sea aquí, a ver dónde. Algún valle, valle alto, como Punata, ¿no? Ya, ok, ya. Entonces, a ver, materia prima, ya. Materia prima. ¿Cuál será la calificación de la materia prima en Gibraltar? ¿Será que hay materia prima en Gibraltar? Ya. Ahora, ¿será que hay esta materia prima disponible en Chayapata? Estamos hablando de lácteos, ¿no? ¿Y será que hay materia prima bastante en Punata? ¿En cuál creen ustedes que haya más materia prima? ¿En cuál de estas tres? ¿Ya? A ver, Gibraltar está en esto, ¿no? En Trinidad está en Beni, es un lugar bastante caluroso. Sí, ¿no? De repente hay bastante, ¿no? Materia prima en Gibraltar, ¿ya? En Chayapata, bueno, tal vez en menor cantidad, ¿no? Y tal vez también haya, ¿no? Bastante materia prima en Punata, ¿ya? Cercanía al mercado, ¿ya? ¿Será que Gibraltar está cerca del mercado? ¿Ya? ¿Será que está cerca del mercado? ¿Y cuál sería el mercado? ¿Ver? Gibraltar no está en la frontera, pero tampoco está cerca de Trinidad. Y Trinidad no es un lugar donde haya mucho mercado, ¿no? Tal vez el mayor mercado podría estar en Santa Cruz, ¿ya? Ahora, en Chayapata, bueno, tal vez no está, ¿no? Tan cerca, bueno, está algo tal vez cerca del mercado que sería Oruro, ¿no? Que tal vez es un mercado un poquito más grande que Trinidad, ¿no? Pero si el mercado es Santa Cruz, estaría bastante lejos, ¿no? Del mercado. En Punata, ¿no? En Punata tal vez está más cerca del mercado, ¿no? Estos son otros factores, ¿no? Estos los he puesto yo aleatoriamente, ¿no? Pero sí, ¿no? Estaría más cerca del mercado, ¿no? Ahí. El clima será bastante propicio en Gibraltar, ¿no? Es un clima donde hace mucho calor, ¿no? Donde se va a requerir, ¿no? La refrigeración constante, ¿no? Del producto. En Chayapata tal vez no se requiera tanta refrigeración porque ya es un lugar bastante frío, ¿no? Pero que va a ayudar, ¿no? A la refrigeración, ¿ya? Y Punata lo propio, ¿no? Un momento, creo que está pasando. ¿Se ve otra vez la pantalla? A ver, ¿me confirma? Ya, ok. Ok, entonces, bueno, ya son los 4. Acabaremos de explicar esto y luego ya vamos a terminar. Ya. Entonces, estaba explicando aquí, ¿no? Que el clima, ¿no? Que el clima es bastante determinante para un lugar, pero para otro no, ¿no? Y la disponibilidad de mano de obra, ¿no? Habrá mucha o poca disponibilidad de mano de obra en Gibraltar y qué tal será en Chayapata y qué tal será en Punata, ¿no? Entonces, aquí voy a determinar una calificación del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10, ¿ya? Del, del 1 al 10, ¿no? Hablando de la cercanía del mercado, ¿no? Si el mercado de Santa Cruz, del 1 al 10, ¿cuánto tendrá Chayapata? ¿Cuánto le podemos asignar a Chayapata? Si está un poco lejos del mercado, del 1 al 10. Si el 1 sería el peor y el 10 sería el mayor, ¿cuánto podríamos asignar? De repente podemos asignarle, ¿no? Un 3 tal vez.
un 3 o un 2, ¿no? Porque está lejos del mercado. Ahora, Apunata, que está bastante cerca del mercado, no está tan cerca, ¿no? Pero sí está más cerca que Chayapata, por lo menos, ¿no? Si a Chayapata le he puesto 3, ¿no? En cercanía al mercado, Apunata tendré que colocarle, ¿no? Del 1 al 10 tendré que colocarle un 7, tal vez, ¿no? 7, ¿ya? El clima, ¿no? Si el 1 es peor y el 10 es el mejor, ¿no? En Gibraltar hace bastante calor, entonces hay que usar mucha refrigeración. Le pondré un 2, ¿no? Un 2. Y en Chayapata, ¿no? Bueno, ya hace frío ahí, ¿no? No, no es diciendo que sea suficiente eso, pero ya va a ayudar bastante. Entonces le pondré tal vez un 8, ¿no? Un 8. Y en Punata tal vez tendré que ponerle un 5, ¿no? Entonces, después de asignar esta calificación, es independiente de cada zona, por si acaso, ¿ya? Es independiente de cada zona esa calificación. No, aquí. Es independiente de cada zona, es independiente de cada zona, y aquí es independiente de cada zona. Entonces, voy a multiplicar ahora, ¿no? El peso que tiene este factor, ¿no? En mi proyecto, por esa localización, ¿no? 0.35 por 5 es 1.75, ¿no? 0.10 por 8 es 0.8, 0.25 por 0.7 es 1.75 y etcétera, ¿no? Entonces voy a tener aquí las ponderaciones que me está pidiendo, ¿no? Aquí el paso 4, ¿no? Eso voy a hacer tanto para la zona A, para la zona B y para la zona C, ¿no? Y después voy a sumar las calificaciones ponderadas, ya voy a sumar esto, ¿no? Necesito este valor, ¿cuánto es? ¿Ya? Necesito este valor, voy a sumar y aquí resulta que tengo un resultado, ¿no? Sucede que tengo un resultado de 5.5. Para Gibraltar, para Chayapata tengo una suma de 6.05 y para Punata tengo un resultado de 5.35, ¿no? Y por tanto aquí dice, ¿no? Elegir la de mayor puntaje, dice, ¿no? Entonces, la de mayor puntaje para mí es Chayapata, ¿no? O la zona A, ¿no? Tomando en cuenta este ejercicio del el método cualitativo por puntos, ¿no? Ok, ok. Antes que se cuente, ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a este método? ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, podemos escribir en el chat, ¿ya? O también usar el micrófono, ¿no? Ya, ok. Bueno, ya me he extendido. Ya nos hemos extendido. Vamos a finalizar la clase. Ya. Ok, nos hemos extendido 5 minutos. Entonces, la siguiente clase, el día lunes, ¿no? Vamos a hacer el método de Brown-Gibson, vamos a explicar, ¿no? Los pasos, ¿no? Y también vamos a hacer ejercicios de ambos métodos, ¿ya? Ejercicios de ambos. Y ahí estaríamos finalizando ya, ¿no? Este tema de tamaño y localización, ¿ya? Ok, entonces, muchas gracias y nos vemos en nuestra clase del día lunes, ¿ya? Que tengan muy buenas tardes a todos, ¿ya? Hasta luego a todos. Recording stop.